El 2024 arranca con grandes momentos en el fútbol inglés, es por ello que hoy en Fútbol Entertainment hablaremos de todo lo que nos dejó la jornada número 20 de la Premier League. Como siempre esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, especialmente un arranque de año especialmente gratificante, no solo por lo que nos dejó, como mencionábamos, la última jornada de la Premier League, sino también lo que representa el ya estar más cerca de la culminación de la misma, en este caso. Antes de comenzar a hablar de todo lo que nos dejó la última jornada de la Premier League y asimismo los grandes momentos de las mayores competiciones del fútbol europeo, pasaríamos a realizar este pequeño espacio en el que les invitaríamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo, como la Premier League, nos ayudaría muchísimo el desarrollo y el crecimiento de esta pequeña comunidad y especialmente este medio de comunicación en el que se pudieran suscribir a sí mismo, en el que pudieran seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como nuestras redes sociales y también las plataformas de YouTube y Twitch, en las que continuamente buscamos como principal herramienta la elaboración de contenido y asimismo otro medio para darnos a conocer poco a poco, claramente con la idea principal de este proyecto, como es generar un pequeño espacio de entretenimiento en el que podamos aprender cada día más de este maravilloso deporte, en el que ahora sí arrancaríamos hablando de la jornada número 20 de la Premier League, pasando por la clasificación y asimismo, antes de ello, por los resultados que dieron a la culminación de la misma, en el que comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Luton Town y Chelsea, enfrentamiento que culminó con un 2-3. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Crystal Palace y Brentford, enfrentamiento que culminó con un 3-1. En otro de los enfrentamientos, en la culminación de esta última jornada, encontraríamos a la gran campaña de ahora mismo, uno de los entrenadores tal vez revelación en lo que respecta a la temporada, como lo es el gran entrenador que es Gary O'Neill, y asimismo el gran trabajo que ha desempeñado en Wolverhampton Wanderers, ratificado en esta victoria por 3-0 ante un equipo también bastante relevante para lo que respecta a la Premier League, como lo es Everton, que lastimosamente no pudo jugar de la mejor manera posible en el Molineux. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Aston Villa y Burnley, enfrentamiento que culminó con un 3-2, en otro de los enfrentamientos más relevantes para la culminación de esta jornada encontraríamos a Manchester City, un Manchester City que no solo llegaba como campeón del mundo a través de su victoria en la consecución de dicho campeonato, en el Mundial de Clubes, por supuesto, sino también que poco a poco puede llegar a ratificar estar en lo más alto de la clasificación, obteniendo victorias bastante relevantes y asimismo que le acerquen poco a poco a lo que es su claro objetivo, como siempre, un gran margen de mejora en la búsqueda continua de la perfección del equipo de Pep Guardiola, que ahora mismo lo ratificó con una victoria por 2-0 ante Sheffield United. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Nottingham Forest y Manchester United, un enfrentamiento que, para beneficio de un Espíritu Santo, culminó con una victoria por 2-1 por parte del equipo, en este caso de Nottingham. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Bournemouth, dos equipos bastante prometedores y asimismo lo demostraron en este enfrentamiento, el cual se inclinó bajo el equipo de Ange Postecoglou bajo un marcador de 3-1. Más adelante encontraríamos a también uno de los enfrentamientos más relevantes en la clasificación, especialmente por la caída de Chelsea en manos de Fulham, un Fulham que logró no solo poco a poco ratificar lo mejor de una de las mejores estrellas que hemos visto en esta Premier League, como lo de Raúl Jiménez, sino también que poco a poco podemos dar más que rienda suelta a la imaginación de que será capaz de realizar este gran jugador y asimismo si podrá volver a no solo ratificarse como un pasado, sino también como el futuro de Fulham. Enfrentamiento que culminó con un 2-1. Más adelante encontraríamos a dos de los enfrentamientos que dieron la culminación de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Liverpool y Newcastle United. Newcastle United que poco a poco no solo siguen esta continuidad de falencias a la hora de ratificar resultados, sino también esta seguidilla de malos momentos le han dado un poco más de incertidumbres en lo que respecta a sus objetivos y asimismo se demostró en mayor amplitud en este enfrentamiento que culminó con un 4-2 y enfrentamiento que culminó la jornada número 20 de la Premier League, enfrentamiento entre Fulham y, disculpen, enfrentamiento entre Newcastle United y Brighton Hove Albion que culminó con un 0-0 en el que rápidamente a través de la clasificación encontraríamos en, como siempre,
disculpen, daríamos un pequeño vistazo a los primeros 5 lugares en la clasificación o en la zona del descenso, en el que comenzaríamos hablando de la zona de descenso, en la que encontramos ahora mismo en el último lugar a Sheffield United con 9 puntos, Burnley con 11 puntos en el 19º lugar, y ahora mismo el equipo que cierra el descenso o la zona de descenso encontraríamos a Luton Town en el puesto 18º con 15 puntos. Equipos cercanos a claramente permanecen estas certezas de si será suficiente el desarrollo de su juego para potenciar a sí mismo una ratificación en lo más alto de la tabla o tener que luchar por las zonas de la salvación. Encontraríamos equipos como Nottingham Forest en el puesto 15 con 20 puntos, 16º Brentford con 19 y 17º Everton con 16 puntos, en el que rápidamente en los primeros puestos en la clasificación encontraríamos quinto a Tottenham Hotspur con 39 puntos, cuarto Arsenal con 40 puntos, tercero Manchester City con la misma cantidad de puntos, recordando que tiene un enfrentamiento menos. Más adelante, en los 2 primeros lugares en la clasificación, encontraríamos a Aston Villa con 42 puntos y ahora mismo líder solitario de la Premier League, el equipo de Jürgen Klopp, Liverpool, el cual ratificó ahora mismo su liderato, como mencionábamos anteriormente, a través de esa victoria ante Newcastle United, que ahora mismo le confirma con 45 puntos y una posición bastante beneficiosa para el equipo de Anfield, en el que por ahora, pasando a hablar de los enfrentamientos más cercanos a la culminación del mismo y asimismo para poco a poco poder avanzar en este análisis, comenzaríamos hablando de los enfrentamientos más relevantes, especialmente por la posición de uno de los mismos, en el que hablaríamos del enfrentamiento entre Aston Villa y Burnley, un Burnley que no solo llegaba con un poco más de efectividad en lo que requiere tal vez el dinamismo a la hora de la finalización, lo vimos especialmente en su partido anterior, pero que aún así, como siempre, lastimosamente el equipo nunca puede llegar a demostrar un poco más de capacidad a la hora de definir un enfrentamiento y asimismo de ser dominante en el mismo, algo que le presentó muchos problemas a la hora de poder obtener una victoria ante Aston Villa, especialmente el local, en el que rápidamente, para recordar cómo llegaban estos equipos para este enfrentamiento, daríamos el pequeño dato que en sus últimos 5 enfrentamientos encontrábamos a Aston Villa con 3 victorias, un empate y una derrota. Por parte de Burnley encontraríamos 3 derrotas, un empate y una victoria, lo que asimismo demostraba cómo llegaban cada uno de estos equipos y asimismo la culminación de este marcador. Tal vez determina un poco más de cualidades a favor por parte de Burnley. La verdad es que asimismo, por ejemplo, anteriormente en otros análisis mencionados la gran faceta de juego que por ejemplo ha desencadenado Say Andoni o Lai Foster, ambos jugadores capaces de poder marcar para este enfrentamiento, pero aún así viendo que no era el mejor Aston Villa al que nos tenía acostumbrados en varios enfrentamientos, por ejemplo en el mes pasado, siendo que tal vez este final de año le costó un poco más al equipo de Unai Emery. La verdad es que aún así demostró unas claras aptitudes a la hora de desencadenar momentos, especialmente momentos para determinar una victoria, en el que lo mencionabas hace un momento, no fue el mejor partido del equipo de Unai Emery, pero aún así poco a poco a través de las certezas ha ayudado muchísimo al equipo y asimismo esperemos que pueda seguir desarrollándolo más adelante, en el que, como mencionábamos anteriormente, me disculpo, estábamos hablando sobre la ratificación de cómo pequeños equipos con un gran potencial como Luton Town y que lo han demostrado en la última campaña, no solo ante enfrentamientos de rivales directos, sino también especialmente ante equipos bastante difíciles como lo pueden llegar a ser el Big Six, especialmente en equipos como Arsenal, por ejemplo, recordando enfrentamientos con Luton Town o Manchester City que le presentaron muchísimos problemas. Y para este caso ante Chelsea, la verdad es que la ratificación del gran trabajo que ha desempeñado en este caso el entrenador de Luton Town no solo puede llegar a representar en que ha sido una figura continua para el equipo, sí, pero también ratifica que equipos como estos de la mano de grandes entrenadores como Rod Edwards tal vez no pueden llegar a mantener esta seguilla de podríamos denominarlo una salvación. La verdad es que no lo diríamos de forma
va tratando de desmeritar las facetas de este Luton Town, pero la verdad es que es bastante difícil que puedan obtener la permanencia, pero aún así él ratificará a su entrenador, por ejemplo, en un potencial descenso, en una salvación, determinará muchísimo para este Luton Town, en el que por ahora pasaríamos a hablar de Chelsea. Lo mencionábamos al principio, este Chelsea no solo puede llegar a ser un poco irregular en las facetas de juego, sino también en el dominio y la determinación para el crecimiento en la objetividad del planteamiento técnico. Con estas palabras, aunque pueden sonar muy largas y muy interesantes, básicamente lo que mencionábamos es que, aunque haya un planteamiento efectivo por parte de Mauricio Pochettino, la verdad es que bajo la definición de muchos minutos y la consecución especialmente de los factores físicos, han demostrado que es una de las mayores debilidades por parte de este Chelsea. Especialmente lo hemos visto a través de la seguidilla de lesiones con las que cuenta el equipo, pero también diríamos que esto ha afectado continuamente las rotaciones, en el que, por ejemplo, podemos ver a Enzo Fernández como referencia ofensiva principal en el medio campo, algo que puede llegar a desempeñar, pero diríamos que pierde mucho la faceta de juego de crecimiento en posesión del balón por parte de Chelsea. Y asimismo, en muchas de las facetas, en las diferentes facetas de las diferentes posiciones de este Chelsea, podemos encontrar esta misma similitud. Jugadores que lastimosamente no juegan en la mejor posición para su estilo de juego, o asimismo a través del planteamiento tal vez no pueden llegar a exponer lo mejor de sí mismos. Por ahora le daremos el beneficio de que anteriormente enfrentamientos como estos le disponían derrotas, y derrotas bastante duras, especialmente para un equipo que desencadenaba lo mejor de sí con ciertos movimientos o ciertas características de juego, demostrando lo mejor de jugadores muy talentosos como Cole Palmer, pero que aún así disponían victorias que luego se convertían en remontadas y asimismo en otra derrota bastante significativa para el equipo ahora mismo de Stamford Bridge y de la mano de su entrenador. Como mencionábamos, bastante relevante para este Chelsea el cómo puedan desempeñar esto durante futuras jornadas y asimismo teniendo en cuenta un nuevo inicio de año y la apertura del mercado estival, disculpen, el mercado de invierno. Digamos que tal vez puede llegar a prometer un poco más este equipo. La verdad es que también, teniendo en cuenta que mencionabas la apertura del próximo mercado de fichajes, debemos tener en cuenta también que ahora mismo las cuentas de Chelsea se encuentran bastante infladas por la cantidad de, diríamos, explotación de inversión por parte ahora mismo de el ente que rige ahora mismo el equipo de Stamford Bridge, como lo es, eh, disculpen, Clear Lake Capital, de la mano de Todd Boehly. Asimismo, poco a poco, a través de diferentes análisis y más contenido, esperamos analizar todo lo que nos deje este Chelsea, en el que por ahora pasaríamos a hablar también de uno de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Wolverhampton Wanderers y Everton. Muchos análisis y básicamente en anteriores videos hemos hablado mucho de la gran faceta de juego y la determinación que no solo ha adquirido esto Wolverhampton Wanderers de la mano de su entrenador, sino también que poco a poco se han ratificado jugadores como Juan Hichan como no solo piezas fundamentales para la determinación de muchos marcadores o aperturas del marcador por parte de Wolverhampton Wanderers, sino también poco a poco una de las, digamos, estrellas un poco infravaloradas en lo que respecta a la Premier League. Así también podríamos mencionar la gran campaña que han desempeñado Mateus Cunha, tal vez un poco retrasándose en este posicionamiento, siendo tal vez no la mejor referencia ofensiva que podemos encontrar en disculpe, que podemos encontrar en la Premier League, pero aún así da bastante que desear, da mucho que ofrecer a través de su apertura en la faceta de la segunda jugada, especialmente en las asistencias o así mismo en las presiones, algo que ayuda muchísimo a este Wolverhampton Wanderers y que lo pudimos ver en este enfrentamiento ante Everton. Lo mencionábamos anteriormente, dos equipos que llegaban con un rendimiento bastante regular. Sé que puede llegar a sonar redundante, pero teniendo en cuenta que dos equipos con un potencial objetivo de descenso, ahora mismo un poco más dejando al mismo Wolverhampton Wanderers, un poco más cercano, en este caso Everton, si vemos ahora mismo en la posición, recordando, Everton se encuentra en la posición 17ª y Wolverhampton Wanderers se encuentra en la 11ª. La verdad es que la diferencia de puntos y la ratificación de pequeños momentos ayudan muchísimo a que estos equipos puedan obtener un poco más de seguilla de resultados, en el que por ahora para este enfrentamiento llegaba Wolverhampton Wanderers con 3 victorias, un empate y una derrota por parte de Everton, 3 victorias y 2 derrotas, algo que al final
le dio el beneficio a Wolverhampton Wanderers de tener un poco más de fluidez bajo este rendimiento de ahora 3 victorias consecutivas. Asimismo, esperemos que a través de su gran entrenador y el gran trabajo que han desempeñado muchos de estos grandes jugadores de Wolverhampton Wanderers lo puedan seguir haciendo, asimismo para ratificar un poco más este nuevo cambio en lo que respecta el proyecto ahora mismo de Wolverhampton Wanderers, algo que trataremos de hablar más a futuro, de cómo ahora mismo con menos inversión puede que poco a poco la faceta de un entrenador tan dinámico como estos pueda dar un poco más de certeza ahora mismo al equipo de Birmingham, en el que pasaríamos a hablar ahora mismo de uno de los claros protagonistas en lo que respecta a la Premier League, como lo es claramente Sheffield United, pero también Manchester City, un Sheffield United que no solo llegaba para este enfrentamiento como la necesidad clara de la continuidad a la hora de poder obtener o rascar la mayor cantidad de puntos posibles, sí, pero también teniendo en cuenta que tal vez Manchester City no llegaba en el mejor momento posible, teniendo en cuenta la seguidilla de, por ejemplo, viajes y la extensión de continuidad respecto a, por ejemplo, su participación en el Mundial de Clubes, tal vez le daba esta oportunidad de llegar un poco mejor en lo que respecta al rendimiento. Lastimosamente no ocurrió y pudimos ver de nuevo la ratificación de el gran momento que están teniendo jugadores como Phil Foden o Julián Álvarez, en el que tal vez la determinación de la finalización y los parámetros de disparos bastante cercanos al área, algo que nos tenía muy acostumbrados este Manchester City, poco a poco nos dan un poco más de certezas a través de, por ejemplo, la aparición de disparos lejanos que podemos preguntarle a Rodri, siempre fundamental para esta faceta, y también, por ejemplo, jugadores como Julián Álvarez, de nuevo, bastante protagonistas ahora mismo para este Manchester City, lo esperamos que lo puedan seguir haciendo continuamente, en el que para este enfrentamiento también la disposición y la fiabilidad a la hora de contar con dos jugadores, lo mencionamos anteriormente, Julián Álvarez y Phil Foden, bastante capaces para la determinación de decisiones óptimas a la hora de disparar, perdón, han generado grandes resultados como estos y asimismo teniendo siempre un respaldo a la hora del crecimiento en el campo como lo es Rodri, ayudan muchísimo a obtener grandes victorias como estas y especialmente en el que poco a poco, teniendo en cuenta la clasificación y la cercanía de los puntos, en este caso vamos a pasar a hablarlo un poco, aquí estaría, encontraríamos que primero para los lugares más altos en la tabla encontraríamos a, como mencionábamos, Manchester City con 40 puntos, sí, pero con un partido menos, lo cual lo dejaría segundo en caso de una potencial victoria, algo que no solo nos da las certezas de ser una de las temporadas más apretadas en lo que respecta a la clasificación por puntos, sino también que, por ejemplo, muchas veces se ha generado esta duda, también lo hemos realizado aquí en muchos análisis, de cómo especialmente esta Premier League, a través de esta continua tendencia de perfección por parte de Manchester City, especialmente comandada por Pep Guardiola, han ratificado que tal vez poco a poco esta Premier League pueda llegar a sentirse un poco aburrida en lo que respecta a la culminación de quién estará alzando el título. Y diríamos que teniendo en cuenta los objetivos ya al principio de esta temporada, personalmente, era bastante difícil no mencionar que esta sería otra campaña en la que Manchester City podría llegar a alzar el título. La verdad es que equipos como, en este caso, los más cercanos a la clasificación, Arsenal, Tottenham o Liverpool, prometían bastante para esta temporada, pero la verdad es que decir que esperábamos, o personalmente esperaba que pudieran estar así mismo en esta gran seguilla, resultados así mismo presentarle muchos problemas ahora mismo a este Manchester City, o darle un poco más de objetividad en lo que respecta a la competición y su entretenimiento, algo que siempre mencionamos bastante beneficioso. No solo diríamos que tal vez es un momento de incertidumbre en lo que respecta cuál será el siguiente equipo dominante en la Premier League. Diríamos que todavía es bastante temprano para hablar de ello, pero teniendo en cuenta que tal vez esto es el nuevo desarrollo de grandes proyectos como la seguidilla de nuevas estrellas bajo la configuración de el mejor talento y la explosividad del mismo, la representación de Jürgen Klopp por parte de Liverpool y el crecimiento dinámico, especialmente a la hora de ahorrar y encontrar talento joven y asimismo explotarlo para convertirlos en talentos de la mano de Mikel Arteta, han ayudado bastante a que ahora mismo contemos con no solo una gran seguilla de participantes en esta Premier League,
sino también un poco más de certezas en lo que respecta tal vez los objetivos de cada uno de estos mismos. Con estos objetivos, básicamente lo mencionamos, en el que mayor cantidad de equipos que puedan estar en el primer lugar ayudaron muchísimo a que esta gran competición siga creciendo de esta forma tan abrumadora, como siempre, una de las ligas más vistas del planeta, pero también a través de grandes victorias como estas de Manchester City ante Sheffield United, nos dan la oportunidad de ver grandes talentos como Julián Álvarez, recordando que, por ejemplo, jugador argentino campeón del mundo, que ahora mismo con menos de 23 años ya lo ha ganado todo, sigue dando que demostrar para esta gran competición, en el que por ahora rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes para la culminación de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Bournemouth. Un Bournemouth que llegaba, diríamos, un poco mejor en este caso, su rival, Tottenham Hotspur, a través de la seguidilla de buenos resultados, lo mencionábamos en el anterior análisis, sino también un poco más de ratificación en lo que respecta al proyecto. La verdad es que el trabajo de Andoni Iraola, más que difícil, ha sido bastante complicado, teniendo en cuenta que su ambiente no le ayudó muchísimo, las lesiones, el que su cuerpo técnico no pudiera estar desde el principio en el banquillo, los malos resultados también, poco a poco la preocupación de si en vez de un crecimiento encontraríamos básicamente un descenso para este Bournemouth, pero aún así llegaba con esta seguidilla de que tal vez podría presentarle muchos problemas a este Tottenham. Lo pudo desempeñar en los primeros minutos, la verdad es que no solo ratificaba a dos equipos como de los más relevantes para esta Premier League, sino también con las características de juego bastante, no diríamos cercanas, no diríamos que Postecoglou y Andoni Iraola digamos que son hermanos en su posicionamiento táctico, pero tienen bastantes similitudes, como por ejemplo la recuperación y la presión bajo el tercer hombre, algo que ayuda muchísimo en el juego de posesión. Normalmente para el juego de posesión se puede generar esta tendencia en equipos como tal vez Manchester City o por ejemplo Manchester United, de dejar siempre un tercer hombre para en ese mismo momento, en la recuperación del mismo, tener la mayor cantidad de jugadores posicionados en una faceta ofensiva o en una mirada que pueda generar la apertura del tercer hombre. Con ello, el tercer hombre muchas veces transcurre desde atrás o asimismo llegando desde adelante bajo un desmarque. Podemos ver, por ejemplo, en jugadores como Erling Braut Haaland, o normalmente en Manchester City, en Manchester United, en jugadores como Bruno Fernández, siempre llegando, dando un pase hacia adelante, y asimismo, por ejemplo, un jugador como Marcus Rashford, generando un centro hacia la zona rival. Asimismo, en una descarga, Bruno Fernández puede llegar a tener el balón de nuevo para una finalización. Digamos que estas son, disculpen, esta no es, aquí estaría. Digamos que estas tres características, no solo el tercer hombre, sino la segunda jugada especialmente, son características que han ayudado muchísimo al equipo de Tottenham y a Bournemouth en no solo la finalización, sino encontrar un poco más de equilibrio, teniendo en cuenta que ambos, que tienen jugadores muy talentosos, no diríamos que cuentan con una gran capacidad en el margen goleador. Por ello, por ejemplo, la aparición de jugadores como Pape Matar Sarr a la hora de la finalización ayudará muchísimo a este Tottenham Hotspur, en el que poco a poco puedan restablecerse un poco más en lo más alto de la clasificación. Y asimismo, por parte de Bournemouth, diríamos que esta faceta le costó bastante, lo mencionábamos. No es uno de los equipos con mayor ratificación en el margen goleador, tampoco Manchester United, pero es lo que mencionábamos el ejemplo anterior. Pero estas facetas de tercer hombre o una jugada desde atrás siempre pueden llegar a ratificar y encontrar el mejor talento o la mejor capacidad de disparo en jugadores también bastante dinámicos como Alex Scott, o por ejemplo para este enfrentamiento Marcus Tavernier, que fueron bastante competentes a la hora de su participación, pero aún así diríamos que era una prueba bastante interesante como como este Bournemouth de Andoni Iraola podría llegar a desarrollar una victoria ante un equipo tan complicado a la hora de su determinación en el campo como lo es Tottenham, básicamente por su continuo despliegue en compensación de sí mismo, generar jugadas bastante extensas, básicamente a través del desarrollo de continuos pases, lo cual
Siempre se busca que no sea bajo el recorrido de muchos metros, lo cual básicamente posiciona continuamente a la mayor cantidad de jugadores adelantados, algo que le presentó muchísimos problemas a este Bournemouth y al final determinó que la apertura del marcador por parte de Tottenham fuera un poco más de la continuidad a la hora de los objetivos, básicamente aguantar la mayor cantidad posible para que este Bournemouth empezara a flaquear. Y asimismo, esto determinó un 3-1 que poco a poco puede llegar a ayudar un poco más a este Tottenham. El que mencionábamos, tal vez no llegaban, especialmente Tottenham, con el mejor rendimiento, teniendo en cuenta lo que nos tenía acostumbrados. No diríamos que era la peor similitud bajo las perspectivas de los enfrentamientos, pero sí lastimosamente por las lesiones y la incontinuidad de varios jugadores, diríamos que esperamos bastante de este Tottenham Hotspur, siendo uno de los equipos de revelación de esta temporada. Llegaba para este enfrentamiento con 2 derrotas y 3 victorias, un porcentaje y un rendimiento bastante relevante, y asimismo lo demostró Bournemouth, siendo un rival bastante difícil y que lo mencionábamos, llegaba con mejor rendimiento por parte del equipo de Andoni Iraola, con 4 victorias y un empate, y aún así un enfrentamiento que no solo dispuso lo mejor de 2 grandes entrenadores, sino también lo mejor de grandes equipos que esperemos puedan seguir desempeñando lo mejor de sí, como siempre, bajo la perspectiva de mayor seguidilla de rendimiento, mayor cantidad de espectáculo, en el que por ahora pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos bastante relevantes en este caso, no solo por la participación de un jugador bastante relevante para esta Premier League y que poco a poco personalmente nos da mucha alegría que puedan seguir generando estos rendimientos que no solo nos recuerden al mejor Raúl Jiménez, sino también poco a poco este gran jugador que ha tenido que pasar por momentos bastante difíciles puedan llegar a ser no solo continuos, sino también un poco más representativos de lo que es su carrera a lo largo de la Premier League, en el que para su enfrentamiento entre Fulham y Arsenal no solo se ratificó que se ha convertido ya en más que una pregunta, tal vez un poco más una preocupación por parte de Arsenal, en que la determinación por parte de una referencia ofensiva como un delantero centro, básicamente goleador, se ha convertido tal vez poco a poco en una necesidad por parte de Arsenal en el lapso de las últimas horas. Eh, digamos que no solo el rumor de, por ejemplo, la incorporación de Ivan Toney, sería en este caso jugador de Brentford, que recordemos está sancionado por un tema de apuestas y ahora mismo hasta el arranque de este año calendario podría llegar a generar no solo su participación en las canchas, sino también poder entrenar en conjunto, algo que claramente reflejaba la gravedad de su acción. Pero que pasando a hablar de Arsenal, por ahora no diríamos que es algo que tratamos de mencionar como una certeza o que ya está firmado, sino que tal vez podría llegar a ayudar bastante al equipo ahora mismo, en el que si es un buen fichaje o no, creo que lo diremos mejor en el momento en el que se haga realidad, pero en este caso nos gustaría saber su opinión de si Ivan Toney sería la pieza fundamental para que este Arsenal pudiera, ¿por qué no?, mantener esta seguilla de buenos resultados y tal vez pelear por el título de esta Premier League, en el que no diríamos más ahora mismo de este Arsenal. La verdad es que teniendo en cuenta la seguidilla de tantos minutos jugados, la consecución de también estas disposiciones de muchos recorridos, el desgaste físico, la continuidad, las lesiones, digamos que son factores que le han pegado bastante al equipo, especialmente la incontinuidad en las transiciones, algo que le ha costado muchísimo, por ejemplo, algo que nos tenía acostumbrados Martin Odegaard. Asimismo, por parte de Fulham, diríamos tampoco vamos a destacar demasiado. La verdad es que ambos equipos se encontraban y llegaban para este enfrentamiento con bastante que desear. La verdad es que una victoria no hubiera cambiado demasiado el momento de Arsenal. La verdad es que estos pequeños problemas que se presentan a mitad de temporada son comunes y asimismo determinan muchas veces por qué derrotas como estas pueden llegar a pasar. Y por parte de equipos como Fulham, tal vez con estos rendimientos, por ejemplo, si nos vamos a sus últimos 5 enfrentamientos, encontraríamos 2 victorias y 3 derrotas. Así que no diríamos que
Es un equipo constante y así mismo lo demostró en su enfrentamiento ante Arsenal, en el que tomó los mejores momentos para grandes jugadores y bastante trabajadores en la búsqueda de las recuperaciones como Raúl Jiménez, y asimismo esto le ayudó muchísimo a obtener estos pequeños momentos para finalizar. Asimismo, una victoria bastante importante, pero que, como mencionamos, o diríamos que nos quedaríamos por ahora para este enfrentamiento, bastante que desear por parte de ambos equipos, tienen que seguir trabajando y asimismo para poder no solo obtener lo mejor de sus jugadores, sino también un poco más de continuidad en lo que respecta a sus objetivos, en el que por ahora pasaríamos a hablar de uno de los equipos con si hablábamos de rendimiento y la continuidad a la hora del planteamiento, digamos que ahora mismo Liverpool es uno de los mejores equipos que cuenta con esta característica de juego. No solo el dinamismo de, por ejemplo, encontrar a jugadores muy talentosos para la determinación del marcador y para sí mismo básicamente traducir qué sucederá en cada momento de un enfrentamiento. Encontraríamos en jugadores como Luis Díaz o Mohamed Salah, piezas fundamentales de por qué Liverpool comenzó ganando este enfrentamiento entre Newcastle United. Un Newcastle United que, disculpen, lo mencionábamos al principio, para este resultado de 4-2 como visitante no solo llegaba con esa continuidad de malos rendimientos, sino que poco a poco los objetivos se van acortando, no solo en su participación en diferentes competiciones, sino su objetivo teniendo en cuenta la clasificación. Se ve bastante difícil de poder afrontar una participación en competiciones europeas. Por ahora lo dejaremos en difícil, ni diríamos que está cerca, ni diríamos que la temporada se acabó para Newcastle, pero sí teniendo en cuenta la verdad es que si de todos estos resultados algo podríamos decir es que se nota que fueron resultados denominantes por Boxing Day. Por ejemplo, lo vimos en la derrota ante Manchester United, la derrota de Arsenal ante Fulham. La verdad es que Boxing Day nos tiene bastante acostumbrados a la representación de momentos o eh, oportunidades en las que tal vez, respetuosamente hablando, equipos más pequeños pueden llegar a aprovecharse de esta seguidilla de continuos partidos para sí mismo poder rascar la mayor cantidad de puntos posibles, en el que por ahora para este enfrentamiento diríamos que no solo Liverpool llegó mejor, sino también ratificado a través de, por ejemplo, esta gran capacidad que cuenta, no solo de poder jugar en Anfield, sino también de la disposición de su entrenador, de siempre atacar desde el principio. Sé que puede llegar a ser redundante, pero especialmente a través de las presiones y el generar este continua capacidad de no solo dar un golpe, sino que este golpe sea tan certero que aturda continuamente a tu rival y que desde el momento 1 hasta el minuto 90 sientan este golpe. La verdad es que digamos que serían una de las analogías principales de por qué el equipo de Jürgen Klopp llegó a ganar este enfrentamiento. Hablando un poco más cercanos de lo que nos dejó este partido, la verdad es que si nos vamos a la estadística, sería uno de los enfrentamientos con mayor disposición de expected goals a beneficio. Encontraríamos en un equipo en el que no solo Liverpool generó, disculpen, vamos a revisarlo, 7.11 de expected goals, básicamente 7 tiros que bajo la estadística hubieran sido 7 goles. Especialmente ayudó muchísimo a que Martin Dubravka tuviera una de las mejores noches de su carrera, pero también determinó mucho que lo que mencionábamos al principio, que Liverpool siempre buscó no solo ser participativo, sino también protagonista, y asimismo lo ratificó en una victoria bastante importante para el equipo, y asimismo bajo la participación y la determinación de que no solo son primeros, sino también tienen al menos un poco más de margen. Sé que es corto, de 3 puntos, teniendo en cuenta la cercanía de Manchester City o, disculpe, está aquí, la cercanía en puntos de Aston Villa o Manchester City. Diríamos que son 3 puntos, pero que 3 puntos lo ha llegado a demostrar equipos como Manchester City o Liverpool, pueden llegar a ganar ligas, en el que por ahora diríamos que no solo fue una gran actuación de, lo mencionabas anteriormente, Mohamed Salah, Luis Díaz o Curtis Jones, sino también poco a poco pueden llegar a fomentar este nuevo proyecto de Liverpool con nuevas caras, pero con la misma tradición de trabajar cada enfrentamiento como si fuera el último, en el que por ahora pasaríamos a hablar del último enfrentamiento que dio la culminación de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Brighton o Hove Albion y West Ham, dos equipos que llegaban con una parcialidad en lo que respecta a los buenos resultados y el buen rendimiento, pero aún así dejó bastante que desear en la determinación, especialmente
en la faceta de los goles. La verdad es que no diríamos que fue el partido más aburrido de esta Premier League. La verdad es que para un momento o para un analista o periodista, como lo que tratamos de desarrollar aquí, siempre hay algo que ver o ciertos momentos para poder dar este pequeño análisis con la lupa de que cómo pueden llegar a desarrollarse planteamientos a sí mismo justificar titularidades, por ejemplo, o el porcentaje de la efectividad en los pases, dos equipos que siempre son contundentes a la hora de estas facetas y asimismo lo determinaron para este enfrentamiento, pero que al final dispuso poca superioridad por parte de alguno y asimismo lo dispuso el marcador, en el que por ahora lo dejaríamos algo corto este análisis debido a la que debemos continuar con los mejores momentos de esta jornada y asimismo pasar a sus grandes protagonistas, como lo sería el 11 de la jornada número 20 de la Premier League. Por parte de en este caso, comenzaríamos hablando de su guardameta. Mencionabas anteriormente que una de las mejores noches de Martin Dubravka se justifica ahora mismo en su ratificación en este 11 inicial. La verdad es que lastimosamente para Newcastle United o en muchos años, tal vez lastimosamente, aunque este es un deporte maravilloso, puede llegar a generar esta tendencia en la que tenemos memoria muy corta y tal vez en unos días ya no recordemos la gran actuación de Martín Dubravka. Es por ello que tratamos de nominarle en este 11 inicial. La verdad es que un gran momento por parte de este gran guardameta y asimismo bajo esta seguidilla en su ambiente en el que potencialmente puede llegar a haber un fichaje por parte de Newcastle United en esta posición, en el que potencialmente a través de la rumorología se habla mucho de David De Gea, pero digamos que todavía esto está bastante lejano en que no solo pueda llegar a pasar, sino que sea un rumor real. Pero aún así, las grandes actuaciones de este gran guardameta pueden solidificar o darle un poco más de relevancia en este Newcastle United y asimismo tratamos de exponerlo en este 11 inicial, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del bloque defensivo, en el que encontraríamos por la zona de las bandas a Anthony Robinson y Malo Gusto, ambos cruciales para la victoria de cada uno de sus equipos a través de su participación en la titularidad, sí, pero especialmente a través de la continuidad en las transiciones, algo que le han ayudado a equipos como Fulham y Chelsea a ser un poco más participativos desde atrás y teniendo siempre en cuenta esta capacidad de superioridad. La verdad es que ambos jugadores no solo fueron cruciales para poder acompañar en posicionamientos o en adelantamientos ofensivos a sus equipos, sino también muchas veces determinaron estos pequeños pases para fundamentar crecimientos bastante propositivos. Asimismo, no diríamos que fue una continua participación de ambos, pero pudieron llegar a ratificar que bajo una titularidad establecida pueden dar muchísimo a cada uno de sus equipos, en el que encontraríamos en el bloque central a Craig Dawson y en este caso acabo de olvidar su nombre. Hablamos de Manuel Akanji. Manuel Akanji que acostumbrado a este 3-3 o siempre adelantándose para siempre estar como referencia a la hora del acompañamiento de jugadores del medio campo como Rodri. Siempre ha sido un jugador bastante trabajador, pero también especialmente habilidoso en el factor decisivo en la rigurosidad en las posiciones, algo que ayuda muchísimo a este Manchester City y asimismo le determinó esta gran victoria ante Sheffield United, siendo pieza fundamental del bloque defensivo, sí, pero también pieza fundamental de por qué Manchester City, aunque no pueda llegar a generar la mayor cantidad de continuidad en los disparos, siempre es un equipo que parece que va a ganar estos enfrentamientos ante equipos, siendo respetuosos claramente, como Sheffield United, en el que, pasando rápidamente al medio campo, encontraríamos a Giovanni Lo Celso y Phil Foden, ambos ratificados en este 11 inicial por no solo pieza fundamental para los desmarques y obtener el balón, sino esta capacidad que siempre cuentan como jugadores talentosos, sí, pero también rigurosos a la hora de la conectividad, especialmente Phil Foden esta gran capacidad en los slaloms y siempre teniendo esta guía a la hora de efectuar lo mejor de sí para el posicionamiento colectivo, algo que ayudó muchísimo a ambos jugadores a ratificar lo mejor de sus equipos en el campo y asimismo tratamos de ratificar en este 11 inicial en el que como compañero de estos
De este medio campo con tres jugadores encontraríamos a Curtis Jones, un Curtis Jones que no solo trabajó continuamente desde las sombras en este enfrentamiento entre Newcastle United para siempre posicionarse en beneficio de sus compañeros, no solo para una descarga, sino también para una recuperación, y teniendo en cuenta estas continuas transiciones de área a área, la verdad es que ayudaron muchísimo a que este Liverpool pudiera generar una victoria tan importante como la que desempeñó ante Newcastle United, en el que, hablando ya de las referencias ofensivas, encontraríamos a Heung-min Son, pieza fundamental no solo para las finalizaciones, sino especialmente para determinar estos momentos en los que las rápidas acciones de contraataque ayudan muchísimo a Tottenham Hotspur, especialmente a romperle el bloque defensivo, algo que desempeñó de forma bastante dinámica para este enfrentamiento entre Bournemouth. Asimismo, tratamos de destacarle en este once inicial, en el que como compañero por la zona de la banda opuesta encontraríamos a Michael Olise, no solo uno de los mejores jugadores en lo que respecta a los regates, sino el factor en las decisiones de los mismos, ya que hemos visto, por ejemplo, en jugadores como Alan Saint-Maximin, ahora mismo jugando en Arabia Saudí. La verdad es que creería que sí, pero no, creo que está en el... La verdad es que no voy a lanzarme a decir un nombre, pero creo con bastantes certezas que está en Arabia Saudí. Lo que mencionábamos del jugador era que era bastante exitoso no solo en los regates, sino en su capacidad de siempre generar uno nuevo, algo que le desempeñó en siempre ser un jugador interesante a la hora de ver. Pero si analizamos un poco más su juego, determinaba que era incapaz de que estos regates fueran suficientes para traducir una acción dinámica. Con acción dinámica lo disponemos en que luego de este regate generara un pase o un movimiento que diera una conectividad a la finalización, o básicamente una asistencia o un disparo que diera un gol, algo que podemos ver un poco más ratificado en jugadores como Michael Olise, que la verdad es que es muy difícil tener un jugador tan talentoso en la capacidad del regate y asimismo bastante dinámico en el factor de sus decisiones, y asimismo han ayudado muchísimo a este Crystal Palace a que en los pequeños momentos pueda generar siempre una decisión efectiva a la hora de marcar o generar una asistencia. Y asimismo tratamos de ratificar en este once inicial, en el que culminaríamos hablando de su delantero centro y su entrenador, claramente, como lo es Mohamed Salah y Jurgen Klopp, ambos no solo piezas fundamentales para la determinación de cada uno de los enfrentamientos de Liverpool, sino poco a poco siendo uno de los entrenadores más relevantes de la Premier League, ya bastante cercanos a la década de su participación en Liverpool, y siendo un jugador no solo histórico, sino representativo de lo que fue, es y será el Liverpool, luego de que, esperemos no sea pronto, Mohamed Salah salga del equipo. La verdad es que siempre dan algo que poder ver o esperar por parte de este Liverpool a través de este entrenador y este gran jugador. Y asimismo tratamos de ratificar a través de su participación en este once inicial, en el que por ahora pasaríamos a hablar del momento o la fotografía destacada de esta jornada, como lo es bastante difícil ahora mismo el líder de la Premier League, como lo es Liverpool, no solo capaz de exponer lo mejor de su juego y asimismo ratificarlo en victorias, sino también poco a poco este rendimiento le puede llegar a dar no solo promesas, sino también certezas de que estará ahí al menos esta temporada, esperemos que sí, para tratar de alzar el tan ansiado trofeo de la Premier League. Con ello que, deseándole lo mejor a este Liverpool, claramente bajo el beneficio del espectáculo, que culminaríamos este análisis, como siempre, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Antes que nada, antes que irnos, realizaríamos este pequeño espacio en el que les invitamos a que se estén interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones de fútbol europeo, como la Premier League. Nos ayudaría muchísimo el que pudieran suscribirse, pudieran seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch, o asimismo a través de las diferentes redes sociales en las que poco a poco, a través de este año, buscaremos tratar de fomentarlas y dar mayor crecimiento a este gran proyecto a través de las mismas. Así que nos ayudaría muchísimo el que pudieran seguirnos a través de cada una de estas. Es con ello que ahora sí culminaríamos el análisis y disculpen, el análisis y resumen de esta jornada, como siempre esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, y además que
que vayan a tener un 2024 lleno de grandes momentos, como lo dejan las competiciones como la Premier League. Me despido, como siempre, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.